Bueno, pues me da muchísima alegría poder estar con vosotros y compartir esta experiencia de caso clínico. Es un caso clínico que está vinculado a sintomatología depresiva, pero es un caso que en su momento fue muy complejo, sobre todo para el tema de diagnóstico. Y por esto lo escogí para poderos compartir esa dificultad que tenemos los psicólogos en el momento de diagnosticar, en el momento de identificar exactamente cuál es el problema y a dónde y cómo lo voy a trabajar, ¿no? Hola, adelante. Lo he puesto de lo simple a lo complejo porque en principio el motivo de consulta era muy simple, pero luego en la evaluación nos dimos cuenta que no era tan simple como pensábamos. Como decía Erika, os invito a que preguntéis todo lo que queráis, hagáis vuestras aportaciones, que esto nos hará muy enriquecedor la sesión de hoy. Los pacientes no son su síntoma, quiero decir que me siento triste, me siento contento, estoy ansioso, tengo miedo. No está hablando de un paciente o de una persona que sea miedosa, que sea depresiva, nos está diciendo que hay algo más y que siempre tenemos que ir un pelín más allá de lo que nos dicen, ¿no? Es un poco la lección. El caso es de un niño de 8 años, lo he llamado Albert, y para mí fue muy importante por el hecho que me hizo cambiar y replantearme muchas cosas en mi experiencia profesional. Por eso también os lo quiero compartir. Vale, los padres de A acuden a consulta motivados por el colegio, pues en el colegio ven una irregularidad en el niño y lo ven pues que no está poniendo atención, que a veces está muy bien, pero que a veces no acaba como de asimilar la información, que hoy le preguntan las tablas de multiplicar y se las sabe de pe a pa y al día siguiente no tienen ni idea, se despista. Un descenso en la atención. Y en casa los padres comentan que es un niño que le cuesta seguir las pautas y es muy dependiente e inmaduro en comparación de los niños de su edad, ¿no? Hasta ahí vemos una situación que digamos grave, preocupante, que digamos nos quita el sueño. ¿Qué decís? ¿Verdad que no? Pues, bueno, el colegio alerta, los padres, unos padres pues bastante proactivos en la educación de sus hijos, pues dicen, bueno, vamos a ver qué pasa, porque el colegio nos dicen que es, pero en casa cuando haces las preguntas dicen, bueno, en casa sí que le cuesta que estarlo moviendo mucho, pero tampoco es que vengan a expresarte una gran preocupación sobre el comportamiento del niño. Ante esto, uno se pregunta, bueno, le cuesta seguir rutinas diarias. Quizás aquí lo que tengo que hacer es trabajar las pautas educativas para padres. Déficit de maduración emocional. Bueno, vamos a ver si hay algún tipo de retraso madurativo. La habilidad y dependencia emocional, estos cambios de ánimo, a ver, esa dependencia, ¿qué será? ¿Un trastorno del estado de ánimo? ¿Problemas de apego? Estas son las preguntas que nos hacemos cuando nos traen un motivo de consulta, ¿no? Pobres habilidades sociales, pues ¿qué será? Que le faltan habilidades sociales, bajo rendimiento académico, aunque estamos en problemas de aprendizaje, pues todo ese popurrí teníamos que evaluar para descartar, para hacer un diagnóstico diferencial y poder decidir qué es lo que tenemos que hacer con este niño. Bueno, en la anamnesis o historia clínica tenemos un padre de 47 años, la madre de la misma edad, el niño que tiene 9 años y su hermana que tiene 5. No viven con nadie más, ya está. A nivel de perinatalidad, la madre cursó un embarazo bastante estresante, tiene un alto cargo en una multinacional y tenía muchísimas responsabilidades que en su momento lo vivió bastante mal porque les había costado muchísimo tener a este niño. Parto, se hace una cesárea por pérdida de líquido amniótico, posparto, evolución normal, nada a destacar, aspectos evolutivos, inicio del habla aproximadamente a los 2 años, un pelín tarde que empiece a hablar a los 2 años, pero bueno, está dentro de lo que podríamos considerar más o menos normal. Inicio del caminar al año, control de esfínteres diurno a los 2 años y medio sin ningún tipo de incidencia, control de esfínteres nocturno a los 7 años y medio. Esto ya se nos pasa un poquito, ¿no? O sea, todavía se hacía pipí por la noche. Situación actual, a nivel de escolarización, inicio de la escolarización, inicia la guardería a los 9 meses con una adaptación bastante fácil. En primaria, adaptación positiva, relación con las figuras de autoridad, actualmente mantiene una cierta dependencia de sus tutores.
a quien solicita para resolver los problemas. Ellos explican que es un niño muy dependiente, o sea, que para hacer algo siempre puedo hacerlo, si quiere pintar, puedo pintar, puedo ir a hablar con mis compañeros, o sea, siempre estaba buscando esa referencia del adulto. En la relación con sus compañeros dicen que es buena, aunque es más infantil que los otros niños. Es verdad que estamos ante un niño, pero se le veía todavía demasiado más pequeño que los otros. Pareciera, más o menos ellos explicaban, el niño si estaba en segundo de primaria, 6, 7, aquí nos encontramos con que el niño está en segundo, tercero, que el niño pues parecía más como de primero, ¿no? Ese comportamiento como más infantil, como más niño, todavía jugando con sus carritos, las conversaciones todavía casi que de parvulario, ¿no? En el aprendizaje está dentro de la media de la clase y últimamente presenta bloqueos, esto lo dicen los padres, ante la impotencia con los deberes, y se pone a hacer arrebatos, se enfada muchísimo, llega a ponerse debajo de la cama, monta pataletas, y esto en principio no lo hacía, esto les llama la atención. ¿Por qué se pone así de enfadado para hacer los deberes? A nivel afectivo tenemos que los padres lo definen como un niño alegre, curioso, con ganas de aprender, y dicen demasiado efusivo y emotivo. O sea, como que todo le gusta, como muy happy, ¿no? Esos niños que todos los emociona, tú le dicen, tú le das cualquier regalo, un chupa chup, ¡ay, qué emoción! ¿No? Como desproporcionado, ¿no? Un poco exagerado a nivel de efusividad y emotividad. Y esto, por ejemplo, también lo comentaban respecto a sus compañeros. Cuando veían, normal cuando llegan al cole, pues se saludan, hola, ¿qué tal? Pues él llegaba con unos abrazos, con unos besos. Claro, los niños se molestaban ya por esa excesiva emotividad. A nivel de autoconcepto, los padres lo consideran un niño con un afán de perfeccionismo, insatisfecho de sí mismo, inseguro. O sea, lo ven inseguro, lo ven indeciso. Vale. Hasta aquí vosotros diríais, con esta anamnesis, ¿tenemos algo realmente preocupante? ¿Os llama la atención algún punto? Lo llama... Perdón, sí, ella. ¿Quién? La irritabilidad. ¿La? La irritabilidad. Irritabilidad. Sí, que puede ser un sustituto de la tristeza. En el diagnóstico. Vale, a ti te llama la irritabilidad. Vale, perfecto. Eso es lo que tenemos que hacer cuando estamos en fase de recoger información. Nada de afirmar, pero sí quedarnos con esos interrogantes en la cabeza. Uf, irritabilidad, me lo quedo, lo grabo en el disco duro. ¿Qué decías tú? Bueno, varias cosas. Primero me llama la atención el que hay problemas que ya vienen de lejos, como el exceso de apego con el sustituto de la madre que podía ser la maestra. Sería interesante saber las horas laborales de la mamá, por ejemplo, el tiempo que está en casa. Y después, aparte, no sé si... Creo que ya había algo de base, pero ahora parece que se ha agravado y aparecen más síntomas. La irritabilidad la asocio a un bajo autocontrol, o sea, es un niño que... Más impulsivo. Sí, le desbordan las emociones y no puede autorregularse. Y bueno, hay que seguir viendo. Perfecto. Esto mismo casi que pensamos lo mismo. Bueno, ¿qué pasa aquí, no? Vale. Pero ¿verdad que no decimos que, mal pronóstico, aquí hay algo gordo? Todavía no, ¿no? Vale. A nivel de salud sí que tenemos un niño que es más frágil, a nivel 2 hernias inguinales, un corazón laxo que lo hace frágil, no se ve frágil, pero sí no es un niño que te aguante mucho, o sea, es un niño que para los deportes se cansa más, no tiene esa resistencia y es delgado, pero cuando uno lo conoce no es una delgadez que se vea famélica o que se vea diferente a los demás niños, porque él tiene una consistencia normal, simplemente no ha desarrollado una musculatura como podría, una tonicidad muscular como la podrían desarrollar otros niños de su edad. Aún así, visualmente no hay nada que llame la atención, o sea, no ves un niño que se desmaye, pero él sabe que tiene que tener cuidado, pues, por ejemplo, con temas de esfuerzo físico. Tiene intolerancia a ciertos alimentos, leche, plátano, humedad, resfriados constantes y tiene miopía. Esto, sí.
En este caso, cuando hacemos la recogida de la información, nos interesa saber si tiene algún tipo de intolerancia o alergia. ¿Por qué? Porque en la infancia todo esto marca mucho también el tipo de comportamiento. Además, sabemos que las alergias están ligadas a aspectos emocionales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si es un niño que tiene demasiadas alergias, ¿cómo se desarrolla el entorno con sus padres? ¿Lo sobreprotegen? ¿Qué tanta debilidad le genera esa alergia? ¿O cómo viven los padres ese tipo de intolerancias, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tengo que es intolerante a los ácaros, pues casi que en casa viven todos como en una burbuja. Ácaros hay en todas partes. Quitar los ácaros es como decir quito las bacterias. O sea, entonces, en la exageración, el costo de la alergia es tan alto que va a marcar lo que es la infraestructura o el sistema familiar. Y esto es bueno saberlo, ¿no? Come bien, ¿no? Y en este caso tenemos que el niño tiene alergias. Eso también lo hace, ya no solo a nivel físico, lo hace un niño por el tema del corazón laxo, lo hace débil, sino también el hecho de que tiene que tener mucho cuidado con lo que come, porque las alergias son, o sea, la respuesta alérgica es importante, ¿sí? Hasta ahí, bueno, sí tenemos un componente físico que nos llama la atención, ¿no? Una pregunta. Sí. ¿Ha sido prematuro este niño? No, nació a término, solo que tuvieron lo que os comentaba del líquido amniótico. Vale. Intereses generales, le gusta el fútbol, la piscina, tiempo libre, lo ocupa jugando con Playmobil, leyendo, pertenece a un Splice. Es un niño que se le ve muy, muy motivado. Cuando hablas con él, cuando yo lo conocí la primera vez, pues muy motivado, muy alegre, se le veía un niño muy bien. Los informes de la escuela de lo que es la guardería le describen como un niño activo, alegre, de fácil aceptación, siguiendo una evolución normal para los niños de su edad. Eso quiere decir que desde que entra a la guardería hasta que sale, que son los 3 años, nos presenta a nivel de escolarización normalidad. O sea que, vale, ahí tenemos, se adapta bien, no genera ningún problema. A nivel de primaria, los aspectos más remarcables y repetitivos son el ritmo lento, o sea, en su aprendizaje, inconstancia en las actividades propuestas, a veces está muy activo, a veces no, esa irregularidad. Poca autonomía, o sea, hay que estarle diciendo tienes que hacer esto, ponte la chaqueta, ve a lavarte las manos, los dientes. Y ellos detectan, sobre todo en los últimos informes, que tiene como que le cuesta adaptarse fácilmente a trabajar en grupo, adaptarse. Pero esos son los últimos informes. Es decir, cuando tú coges una evaluación, siempre es recomendable pedir que os traigan todo el historial académico, todo. No, ahí podéis estar horas leyendo, pero vale la pena, porque vais viendo el informe del primer trimestre, del segundo, del tercero, y al final la evaluación final, para que os deis cuenta cómo es la curva evolutiva del niño, ¿no? Entonces, en este caso, en los últimos informes nos salía pues esto, que le cuesta adaptarse, que es irregular, que está disperso. Dices, ¿qué pasa aquí? ¿No? Vamos a ver qué es lo que está pasando. Vale, a nivel de evaluación. Cuando nos llega un caso así, que tenemos tantas hipótesis, desde que puede haber qué es lo que provoca ese ritmo lento, tenemos que indagar muchas áreas, la parte cognitiva, la parte adaptativa, la parte emocional, la parte de visopercepción, y podríamos pasarnos las horas y los días evaluando. Hay que ir pues, a donde tú crees que es donde hay más posibilidad de problema, donde tienes más dudas, ahí tienes que indagar. En este caso teníamos que pasar el WISC para ver, para conocer cómo estaba su disco duro, ¿no? Todo lo que es el desarrollo cognitivo. Como veréis, como no se trata de una exposición de WISC, iré a lo concreto y a lo que para nuestro caso es lo más relevante. Comprensión verbal lo tenemos dentro de límites, que está bastante bien para su edad. Racionamiento perceptivo lo tenemos dentro de límites. Memoria de trabajo, aunque para la edad es medio baja, entraría dentro de lo normal, es baja. O sea, es notablemente baja. Velocidad de procesamiento es un punto bajo débil normativo, o sea, está muy bajo en este, pero nos da un CI de 101 que está dentro de la normalidad. Dices, bueno, sí, tenemos
todos, absolutamente todos, si ahora nos hicieran una prueba de inteligencia, tendríamos unos puntos más fuertes y unos puntos más débiles y vamos siguiendo. La cuestión es cómo compensamos. No se trata que todo esté igual, sino cómo compensamos, ¿vale? Decimos, vale, pues sí, esto me coincide con lo que dicen los profesores, o sea, es coherente. Esta prueba me dice que el niño tiene una velocidad de procesamiento lenta y que también a nivel de memoria de trabajo es bajita. Vale, perfecto, pues aquí vamos a trabajar esto, pero en general nos da un coeficiente intelectual dentro de la normalidad. Bien, o sea, está dentro del 52% de niños de su edad, bastante dentro de la normalidad. Vale, pasamos a otra prueba, que son las matrices de Raven, que me encanta muchísimo, que es para ver la capacidad de establecer conclusiones y darle sentido a un material. Estas matrices son una maravilla porque nos miden el factor G de inteligencia. ¿Las habéis usado alguna vez? Vale, pues genial. Aquí os pongo una imagen para quien no no conozca de qué va, pues hay son muchas hojas de este tipo que van avanzando en complejidad y aquí tenemos pues como un tapete donde le falta un trozo y entonces el niño tiene que ver cuál de estas figuras coincide con el trozo que falta. Esas son las matrices de Raven, que este tipo de matriz se utiliza en muchas pruebas, solo que este es especial y se llama así tal cual. Nos dice que tiene un percentil de 35 equivalente, que es nivel 3, es intelectualmente promedio en capacidad intelectual, o sea, nos da un promedio dentro de normalidad, ¿vale? Hasta ahí, bien, no tenemos dificultad y el niño responde bastante bien. Seguimos. Nos vamos a ver aspectos de la psicomotricidad, visomotor, cómo está percibiendo él el entorno y cómo puede a nivel neurológico traspasarlo, o sea, visomotriz, lo que yo veo, cómo lo grafico. Muy importante, pues si hay problemas de aprendizaje o hay problemas, en este caso tenemos que evaluar. Esto son 8 figuras que tú le presentas, son tarjetas que le presentas la figura A, no vienen así, solo que os las puse, es una imagen que salen todas compactas y están la figura 1, la 2 y 3 y se la presentas al niño y el niño la tiene que copiar tal cual en una hoja, ¿vale? Él copia las figuras de Raven. Esta prueba valora la maduración visomotriz del niño, que incluye directamente en el aprendizaje de lectura y escritura. Dicha maduración abarca también la percepción de las relaciones espaciales y la posibilidad de reproducción gráfica de modelos. Es una prueba muy interesante, muy fácil y que además que les gusta mucho. A mí me pasa con los niños que tengo que buscar pruebas que sean como muy atractivas para ellos, porque si no, el factor cansancio también hace que el resultado cambie. Dice, ay, esto es muy pesado. Tal. Y esta me encanta porque les gusta pintar, están fijándose en la tarjeta y la van graficando. En el caso de A, nos sale que él sí que tiene una serie de errores, pero es bastante bueno, o sea, no tenemos ningún problema, descartamos un problema a nivel de maduración visomotriz, o sea que vamos bien, por ahí vamos bien. A ver, vamos a seguir evaluando. Nos vamos al área de la atención y percepción. Bueno, ya que esto está, venga, vamos a evaluar otra área, que es la de atención y percepción. Esta es la figura de Rey, que es otra que también me gusta mucho. Entonces, es una figura compleja en donde el niño, ¿cómo se haría? Si estuviéramos en situación de evaluación, yo os diría, mirar esta lámina, ¿sí? Os diría a vosotros, mirar esta lámina durante unos segundos. Fijaros bien en la lámina, ¿vale? Ahora, cópiala. Entonces, tiene un papel y la copia. Tú vas mirando, en esta prueba es muy interesante porque tienes que ver cómo organiza la copia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de colores, le vamos dando diferentes colores para que sepamos por cuál empezó primero. Yo últimamente lo que hago, pidiendo autorización a los padres, es que la grabo. ¿Por qué? Porque el dar color me entretiene mucho y me despista. Entonces prefiero grabarlo, lo tengo grabado, la imagen cómo lo va haciendo y luego cuando evalúo ya puedo ver perfectamente y no me hace falta tener el cambio de color. Entonces, él hace la figura y luego, cuando ya acaba, al cabo de unos minutos, le digo, ¿te acuerdas de la figura que habíamos pintado? Sí, sí, la de la casita, esa, sí, sí. Pues ahora, lo que te acuerdes lo vas a volver a pintar. O sea, tiene que trabajar la memoria, la copia y la memoria. ¿Sí?
¿La habéis pasado alguna vez, la de Ray? ¿A qué mola o no? Vale. En el proceso de copia, un percentil de 80, que está bastante bien, o sea, el niño copia con mucha atención y con muy buen resultado. Y la memoria, muy buena. ¿No os parece como, qué pasa aquí? No que es tan despistado y no que tal y que... Pero esto no engaña. Por eso son pruebas que no son subjetivas. Pues dices, ay, ¿qué pasa aquí? ¿Vale? Te quedas con el dato. Seguimos. Seguimos evaluando atención y percepción porque siempre es bueno abordarlo desde diferentes pruebas. Nos vamos al test de caras, que este también les gusta mucho. ¿Sabéis cómo es? ¿Sí? ¿Todos? Os explico un poquito. El test de caras consiste en que el niño tiene 60 reproducidos 60 cuadritos a lo largo de un folio y tiene, hay una de las caras que es diferente. Y entonces él tiene que señalar, ¿no? Y este es el ejemplo que se le da al niño. Mira, ¿ves que acá hay unas caras? ¿Cuál esta? ¿Ves? ¿Esta es diferente? ¿Ves que la boca es diferente? Sí, bueno, pues esta está. Aquí, ¿cuál crees que es la diferente? Y entonces te dice, esta. Entonces luego estás mirando, le explicas, mira, te puedes encontrar este tipo de diferencias. Aquí él hace el ejercicio. Aquí, ¿cuál es el que estaba? Este. Y aquí ¿cuál es? El de la boca. Y aquí le explicas para que se familiarice con la prueba y luego le dejas el folio y vas contabilizando, tiene un determinado tiempo. Vale. Aquí vemos que tiene una puntuación directa, o sea, hace correctamente 24. Es un percentil de 35, es muy bajo. No hay error, simplemente es muy lento. Pero no hay error, o sea, no va de impulsivo, no va a pipe aquí rápido, no, simplemente se detiene mucho a mirar y en eso dices, vale, me coincide con el WISC, que en el WISC teníamos esa velocidad de procesamiento lenta. Esto me lo confirma, qué bien, al menos algo que vamos en la misma línea. Me confirma que tenemos un problema no de atención, sino de velocidad. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Bien, diréis, ¿dónde está la depresión? Ya llegará, ya llegará. Nos vamos al EDAG, que es para ver el tema de atención, esto que dicen en el colegio, a ver si hay hiperactividad, cómo está el tema de esto en el cole. Vamos a ver a la profesora y le pedimos que nos evalúe. Este test tiene dos áreas, el de hiperactividad, impulsividad, inatención y trastornos de conducta. Vamos a mirar. ¡Pum! Nos sale en atención puntuación directa 12. ¡Wow! Es muy alto. O sea, aquí está pasando algo a nivel de atención y en el cole. A nivel de comportamiento tenemos un 8, o sea, sí que hay comportamientos disruptivos, pero nunca llegan a pasar la línea de corte. Los grisecitos son las líneas de corte. Dices, vaya, vale. Hay un problema de atención importante. A nosotros no nos dio estos problemas, pero en el colegio sí. Sigamos mirando. La entrevista con la maestra dice que reconoce que el niño ha evolucionado a lo largo del curso, pero con poca autonomía. O sea, está muy inseguro. El niño reclama mucha atención no solo para resolver sus problemas sociales, sino para avanzar en contenidos pedagógicos. Pero ya sabemos que a nivel cognitivo el niño tiene el disco duro normal. Describe al niño con buenas capacidades intelectuales, lo que ya nos han dicho las pruebas, por eso la parte de pruebas es buenísima, porque te está diciendo a nivel objetivo lo que hay, aunque con una baja capacidad de atención, alta dispersión de manera irregular, o sea, a veces sí, a veces no. Dices, Es decir, que su atención, organización, capacidad de autogestión es en ocasiones adecuada y en ocasiones es inadecuada. La pregunta es, ¿qué hace que a veces esté bien y qué pasa para que a veces esté mal? Y esto nos pasa en el colegio. Su disco duro funciona. Algo pasa. Lo describen como un niño afable y feliz y con muy buena relación con sus compañeros. Fijaros, la maestra lo encuentra que tiene buena relación con sus compañeros, su tutora. Incoherencias. En la fase de evaluación no vamos a una,
Y son las evaluaciones complicadas. Cuando todo va a una, listo, ya está, ya sabes qué hacer. Pero aquí tienes información que dices, aquí me funciona bien, aquí no, el disco duro nos dice que está todo correcto. Sigamos explorando. Nos vamos a trabajar la parte de ansiedad y la parte emocional, a ver qué nos pasa, ¿vale? Aquí nos da un nivel medio de ansiedad. No es un nivel bajo, que sería lo ideal para un niño que ven aparentemente tan contento. No, el niño nos sale con un nivel medio de ansiedad. Está dentro de lo normal, pero a mí la normalidad en ansiedad en esta prueba nunca me deja tranquila. Porque el niño no tendría que tener un punto medio de ansiedad, tiene que tenerlo bajo. No tiene por qué tener un punto medio, salvo que estemos ante una situación de me voy de excursión, o nace mi hermanito, o que haya algo en su contexto que nos valide la ansiedad. De lo contrario, no tiene por qué haber indicadores, aunque un medio cuantitativamente sea normal. ¿Es normal estar ansioso? No. Otra cosa es que nuestra sociedad lo haya aceptado como una manera de vida. Eso es otra cosa, pero no es lo más sano. ¿Vale? Y en esta prueba nos dice que son preguntas, yo siempre se las hago, nunca les dejo el papel, las hago yo abiertas y les voy preguntando. Nunca utilizo una pregunta abierta o un cuestionario abierto, dejo al niño leyendo y contestando. Siempre lo hago con él, le leo yo y le interpreto yo. Y aquí dice que siente preocupación y angustia y rechazo o molestia que vive en relación a sus compañeros de clase. Pero en el colegio nos han dicho que se lleva bien con sus compañeros, que se le ve contento y se le ve feliz. ¿Vale? También es importante mencionar la dificultad que tiene Ana en expresar sus verdaderos sentimientos. Es decir, él contestaba lo obvio, lo que él creía que yo quería escuchar. Y esto solo lo puedes hacer en entrevista, por eso os aconsejo mucho cuando evaluéis, que evaluéis este tipo de pruebas, las hagáis en directo, porque el niño te puede, no, una pregunta, ¿crees que te salen bien la mayoría de cosas que intentas? De sí. ¿De sí como qué? Pregunto yo. Entonces ahí te das cuenta, pues sí, porque yo puedo saltar, puedo bailar, lo ha entendido. ¿Cómo qué? Y cuando se quedan como... es que no ha acabado de entender la pregunta. Entonces hay que volverles a preguntar, a veces la puedes cambiar para decir, explícame. ¿La gente piensa que normalmente eres bueno o que eres malo? ¿Qué creéis que va a decir el niño? Porque soy bueno. Vamos, es una figura que lo está evaluando, que no soy familiar a él. ¿Sí? ¿Cómo en qué? ¿Qué cosas haces que sean buenas? Pues yo ayudo a mi hermana, llevo al perro a pasear, tiro la basura. Dices, vale, lo ha pillado. O cuando se quedan así. Bueno, es que a veces me enfado con mi hermana. Dices, ahí nos está diciendo que la respuesta es un falso positivo. ¿Qué es lo que nos pasa? Pero aquí él tiene mucha dificultad en responder a la emoción. ¿Pero te gusta? ¿Y cómo te gusta? Se me bloqueaba un poco y digo, vale, esto vamos a seguir porque en esa parte emocional sí que veo un déficit, aunque nos aparezca cuantitativamente normal. Pero acá pasa algo, aquí vamos a mirar un poco más. Nos vamos a los test proyectivos. Los test proyectivos para mí son una maravilla, hay que saberlos interpretar, hay que saberlos estudiar porque nos dan una Polaroid de lo que pasa en ese momento en su inconsciente. Son pruebas proyectivas que hay que saberlas utilizar y no interpretarlas a lo ligero. Entonces, cuando hacemos una prueba proyectiva, yo en etapa evaluativa hago la figura humana, hago la casa, el árbol y la familia, ¿vale? Y me encantan. De ahí obtengo mucha información de lo que es su inconsciente, de aquello que él no me está diciendo que le puede pasar, porque no lo sabe organizar y no lo sabe verbalizar, no porque me lo quiera ocultar. En este sentido tenemos que darle validez al tema del inconsciente, es decir, se reprime todo aquello que nos duele. ¿Sí? Os suena familiar, ¿no? ¿O no? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sobre esto? ¿El qué? El ser humano reprime, estas son bases psicodinámicas, en donde reprimimos aquello, o sea, escondemos aquello que nos duele o no podemos tolerar. ¿Sí? Lo que nos duele, lo que nos cuesta. Entonces nos queda en la trastienda. Todos tenemos trastienda.
Entonces, las pruebas proyectivas, bien interpretadas, nos ayudan a entender lo que pasa en ese momento. No nos está hablando en general de la persona, no son test de personalidad ni muchísimo menos. Nos dice, en este momento, ¿qué te está pasando? Igual, el niño está encantado, por ejemplo, uno que es real, una niña que está feliz con su hija, una niña que está con su hija, no, una madre feliz con su hija y la niña, mamá, puedo hacer no sé qué, tal cosa, o mamá, te quiero mucho, y pinta en una parte del folio, pinta aquí a una princesa con rosas, con flores y con corazoncitos. Y luego no sé qué pasa y mamá, ¿puedo no sé qué? Y la mamá, no, pero ¿cómo que no? Se enfadan. Aquí una bruja con nariz de bruja, aquí un rayo, un dragón que se come a la madre. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que quiere matar a la madre? No, simplemente que está muy enfadada con mamá y lo proyecta de esta manera gráfica. Entonces nos sirve para entender lo que pasa, pero no son diagnósticos para decir, esta niña tiene un odio hacia su madre y la quiere asesinar. No, simplemente son esas pulsiones más inconscientes que tenemos relacionadas pues con la rabia, todo aquello que nos duele se plasma en un dibujo. Perdona, Sí. El ejemplo que has puesto De la- niña que cuando tiene buena relación, ese lo veo muy claro, pero por ejemplo Vale. en este caso, En la interpretación del dibujo infantil hay unos indicadores. Esto es basado a través de muchos estudios en donde se van analizando diferentes factores. Como la sesión no va para hablar de técnicas proyectivas, pero formaba parte de la evaluación, os lo tengo que explicar porque aquí fue donde entendí qué pasó, ¿vale? Por eso os lo tengo que contar. No, en general con la evaluación de pruebas proyectivas, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque ya veis que todo lo cuantitativo nos estaba dando una información, pero habían cosas que no acababan de encajar. Dices, ¡ay! No me cuadra el rompecabezas, este puzzle está raro. Siempre en mi caso trabajo con pruebas proyectivas. Me gusta mucho que en la evaluación forme parte este tipo de pruebas. Vale. En el dibujo tenemos características, lo que es una cara, lo que es el tronco, o sea, y la forma como se dibuja tiene una interpretación, ¿vale? En este caso, lo que es relevante, el niño es tal cual, o sea, ha hecho una fotografía muy real a lo que es él, es tal cual, es así, con sus gafitas, es así, o sea, es un poco, sí, pero si lo veis, dices, oye, es como muy fiel a lo que es él, o sea, normalmente te pintan a esta edad, te pintan un dibujo como muy impersonal, ¿no? Bueno, ya veis que el dibujo no es lo mío. Zapatos, pantalón. Algo te dice, pero no hay tanta identificación de esa individualidad. Hablo de la edad. Aquí, calcado, el pelo es tal cual, la cara es tal cual, las orejas, o sea, es una muy buena representación de sí mismo. Pero qué llamativo. ¿Veis la desproporción, la delgadez de los brazos? En interpretación del dibujo infantil, la delgadez en los brazos en comparación con el tronco nos están indicando dificultades en las relaciones sociales. Vale, voy entendiendo. De resto no hay nada más significativo. Es un trazo firme, está centrado. Insisto, no vamos a detallar en lo que es interpretación del dibujo infantil, pero sí los elementos emocionales que nos están diciendo más cosas. Vale, la casa. ¿Qué hay de relevante? Cuando se pinta la casa, la rumiación y exceso de detalle en el tejado. O sea, cuando vemos este tipo de detalles hechos con tanta precisión, mirad que es un niño pequeño. La precisión del dibujo es muy alta para un niño pequeño. La figura humana también. La figura humana. Zapatos, bolsillos. ¿Habéis visto que en el test de Bender, visomotor, el percentil era muy alto también? En la figura de Rey era muy alta, o sea que el niño en ese sentido tiene una capacidad muy alta de detalle y de precisión. Pero, acordaros, el dibujo infantil nos está hablando no de esto, que esto ya lo hemos evaluado, nos está diciendo algo que hay más allá en su inconsciente. Cuando nos encontramos este tipo de detalles, estamos hablando de rumiación. Hay algo que está en su cabeza que está rumiando constantemente. Sí. El tejado es un tejado que lo tenemos con las tejas muy definidas. ¿Sabes la teja? Se ha pintado mucho teja por teja.
teja por teja. Lo mismo pinta unos ladrillos en la pared, pinta con mucha decisión los barrotes, las ventanas, es muy, muy preciso. Ese tipo de detalle nos está hablando de rumiación. ¿Qué quiere decir rumiación? Pensamientos obsesivos. ¡Ah, carambas! La atención, aquí pasa algo. ¿Dónde está la atención de A? Cuando la atención falla, no es que yo tengo un trastorno de sí, vale, no estás atento a esto, pero estás atento a otra cosa. ¿Dónde está la atención de A? Y ahí es donde yo digo, aquí pasa algo más, porque este tipo de dibujo nos está hablando de mucha rumiación. Dices, vale, vale. La guardilla en estas categorías de dibujo infantil nos habla de una cuota alta de imaginación y fantasía y una necesidad de control. Dices, vale, vale. Rumiación, necesidad de control. Dificultad en las relaciones, sus bracitos, cosa que la profesora dice que está muy bien, pero los padres ven comportamientos diferentes. Y en el CAS, en el test de ansiedad, él mismo nos está diciendo que algo no está bien con sus compañeros. El garaje, en la interpretación del dibujo infantil, nos está hablando de un hermano que se quiere suplantar. En este caso es real. Él no soporta a su hermana, porque su hermana le va todo perfecto, su hermana es fantástica, su hermana es divina de la muerte, y le cae mal su hermana. Pero no siente, no, se chinchan mucho y no le gusta. Dice, ay, es que le molesta. Sin llegar a ser Caín y Abel, simplemente le molesta. Nos vamos a la figura del árbol. En la figura del árbol lo que tenemos relevante, la delgadez de la rama, esta unirrama, nos habla de sensibilidad y control de detalles. ¿Qué quiere controlar A? ¿Sensibilidad a qué? Luego tenemos el hueco, esto es más complejo porque hay lo que se llama la medida de Wittgenstein, que es como una proporción que se hace, es como una fórmula en donde según donde tengamos este hueco que aparece aquí, nos va a hablar de un posible trauma en lo que es la línea de la vida. Mientras más cercano sea el círculo, estamos hablando que el trauma está más centrado en la raíz y así sucesivamente. Acá nos está diciendo carencias, inseguridades o sentimientos de culpa, vacío, fragilidad interior, situaciones traumáticas. Muy reciente en la línea del tiempo. ¿Qué está pasando aquí? No estamos hablando del pasado, estamos hablando que está situado en un presente según la escala de Wittgenstein. Que esto, insisto, no es lo que viene al tema. Es esa información, dices, madre mía. Sigamos. Aquí es donde empiezas a pensar, vale, mirar cómo se pinta él en el dibujo de la familia. ¿Nos llama la atención? ¿Qué os llama la atención de este dibujo? ¿Sí? Primero, no está la hermana, pero ¿no os llama la atención que él sea el bebé? ¿Quién? Se siente desplazado y ahí no. Se siente mejor antes. ¿No os llama la atención cómo tiene que elevar a papá para que esté igual que mamá? ¿A qué no es un dibujo? Es un dibujo técnicamente bueno, ¿o no? ¿Sí? Tú ves, ay, mira, cómo hace el cochecito, el empujador del cochecito, la madre. ¿Es esa su familia? Él es un bebé de cochecito. Nos está hablando de una regresión importante. Nos está hablando de que él no percibe como fuerte la figura del padre, pero necesita crear una fantasía para tenerlo como él lo quisiera ver. Todo esto pasa en un niño de 8 años. ¿No os parece curioso? No se empiezan a hacer una cantidad de hipótesis a ver qué pasa aquí. Porque aparentemente veníamos por una atención irregular. Vale, seguimos. Pasamos las fábulas de Dus. Las fábulas de Dus son como unas narrativas en donde el niño tiene que responder a unas preguntas. Y aquí nos indica angustia, nos indica pensamientos perturbadores, nos habla de miedo al rechazo y a la soledad, nos habla de inmadurez emocional, comportamientos egocéntricos y una tendencia a la fantasía y fabulación.
habilidad para construir relaciones interpersonales satisfactorias con pares o adultos. Vaya, qué curioso. Miedo al rechazo, a la soledad, grado de inmadurez emocional, comportamientos egocéntricos, ese egocentrismo más infantil. Y una tendencia a la fantasía y a la fabulación, que ya nos había salido antes. Esa es otra prueba. ¿Dónde está la mente de A? Ahí está, el kit del asunto es, A no tiene problemas cognitivos, su desarrollo cognitivo es correcto. ¿Qué le está pasando a A para que estén todos estos indicadores? Vale, evidentemente esta es la fase de evaluación. Yo tengo que decirles a los padres un resultado, más que un diagnóstico, quizás la palabra aquí tendría que ser un resultado de las evaluaciones. Yo les escribo más o menos lo mismo que veis aquí, es lo que yo les escribo a ellos. A partir de las entrevistas realizadas a la familia, informes escolares y los resultados diferentes a las pruebas aplicadas a A, se concluye que presenta un desarrollo cognitivo dentro de la normalidad con una velocidad de procesamiento lento. Estoy diciendo lo que he encontrado. Se aprecia un déficit atencional sin ser concluyente, pero que debe ser observado. Vamos a ver qué pasa. Por otra parte, presenta síntomas ansiosos, excesos de rumiaciones y dificultades en las relaciones sociales, que deben ser tratados en terapia. Se recomienda ofrecer asesoría a los padres para trabajar pautas de conducta. ¿Sí? Sería como una conclusión. ¿Dónde está la depresión? Vale, el tratamiento siempre fue llevado de manera simultánea a padres y el niño. ¿Hasta aquí preguntas? ¿No? ¿No os genera inquietud qué es lo que está pasando? Sí. Sí. Habría que descartar el comportamiento a la hora del patio escolar, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Trabajo con los padres. Una cosa, cuando se tiene que organizar un caso clínico, hay que organizarlo porque hay un discurso que tiene que ser organizado, pero muchas cosas no pasan en ese orden, se van trabajando de manera simultánea, o sea, no es matemático, simplemente que para yo poderlo traducir y pasarlo a vosotros, lo he organizado de esta manera. Con los padres se trabajó todo lo que es hábitos de estudio, fomentar la autonomía, economía de fichas, responsabilidades, trabajar un poco esa autonomía que se comentaba, pero no empezamos por ahí. Es simplemente para que veáis que eso se trabajó, ya lo explicaré más adelante. La segunda parte y la que empecé a trabajar con él es lo que os decía antes, ¿en qué estás pensando? Pero como ya vi que mientras hacía la fase de evaluación que él me iba a responder lo que yo quería oír o lo que a él le tranquilizaba, decidí trabajar a partir de la pintura porque a él le gusta trabajar mucho a partir del dibujo. Entonces decidí utilizar la técnica del cómic. ¿Cómo es un día tuyo? Y entonces tú le presentas un lienzo y ese lienzo está tal cual como lo veis aquí. Hay cuadritos y entonces él en un cuadrito pinta, pues me levanto, pinta una cama, si el niño le gusta recrearse, pues se pintará la cama, la mesa de noche, el despertador, o si no pinta una cama. Luego me desayuno, pone la mesa, la magdalena, los cornflakes o lo que haga falta. Y luego aquí voy en el autocar y así. Va haciendo un storyboard de lo que es su día. Me vais siguiendo, ¿no? Hasta aquí bien. Se abre la caja de Pandora. Este es el dibujo real. Esta es la situación que decías tú, la situación de patio del colegio. Este es un plano de su patio visto desde arriba. Aquí el niño sale, aquí veis las flechas, aquí están jugando y cuando llega a este punto, ¿qué pasa? ¿Qué creéis que pasa aquí? ¿Está la maestra? Se lo llevan detrás de un muro donde no hay visibilidad y abusan de él. No sexualmente, físicamente. Ahí estaba la tensión de A. Te quedas en shock. Sinceramente fue así. Es cuando dice sí, pero ¿qué pasaba? Que él me lo explicaba no desde el dolor, no desde el llanto. Me coincidía con el CAS, la prueba de ansiedad. Coincidía que él no identificaba la emoción. ¿Dónde está rumiando él? Estrategias para salvarse de esto. ¿Qué le hacían? La catapulta, esos eran los nombres que tenían los 3 agresores. Tenían codificado lo que le hacían. Hoy toca
Catapulta sagrada es que lo cogían, siempre lo terminaban poniendo en ese muro donde no había visibilidad por parte de los vigilantes, y la catapulta sagrada es que lo empujaban y otro pasaba por encima, lo bajaban y otro pasaba por encima, o sea, como yo te empujo violentamente tal y el otro pasa por encima, entonces él estaba como ahogado, ¿sí? La bala es que vienen todos juntos en tren a por él y lo tiran al suelo, ¿entendéis? La bala, o sea, vamos todos como en un tren a gran velocidad, un tren bala, y pum, lo tumbo al suelo. El puente de Murdoch lo cogen uno de los brazos, el otro de las piernas y hacen un puente y debajo pasa el otro. ¿Me seguís? O sea, uno va aquí, el otro va aquí y van haciendo un puente, porque el puente es porque debajo pasa otro. Todo esto, evidentemente, son juegos sin consentimiento y no son juegos, son maldades. Y la comida de Chucky. La comida de Chucky es, lo cogen de los brazos y le paralizan las piernas y lo obligan a comer piedras. Esa es la comida de Chucky, sí. Compañeros de clase, de la misma clase, sí. ¿Estos nombres lo utilizaban ellos o son nombres? No, estos son los nombres que ponían los agresores. Vale. Y él oía. ¿Qué pasa? La rumiación de A, ¿cómo puedo evitar? Ahí estaba él constantemente pensando, porque él ya tiene una tendencia a la fantasía. Es un niño que tiene una riqueza a nivel mental muy alta. ¿Qué hacía? Elucubrar estrategias. Si salgo por aquí, es un poco lo que él empieza a explicar aquí. Bueno, es que yo cuando salgo de aquí, tengo que ver por dónde puedo pasar, porque yo no quiero llegar aquí, porque entonces acá, porque hay... Entonces dices, pero ¿por qué tienes que hacer todo ese recorrido? No entiendo. No, porque es que aquí no se me ve, porque yo tengo que estar pensando, ¿pero qué pasa? Dice, no, es que hay unos de la clase que me hacen, ¿qué te hacen? Cuéntame. Dice, no, y les ponen nombres. Claro, tú estás ahí, que de verdad es realmente una situación muy dolorosa y dan ganas de abrazarlo y ponerte a llorar con él. Sí. Entonces en el dibujo él explica dinámicamente con flechas todos esos 20 minutos o media hora de parte, lo que va haciendo él. Él en el dibujo, para describirte bien el dibujo, él hace un plano desde arriba. Entonces en el dibujo vemos paredes, vemos una cancha de fútbol y vemos niños. Él, como no es deportista, no es de los que está en el fútbol. Entonces él está pululando. ¿Qué pasa? Los otros se lo llevan a donde no se ve y él me lo explica con un gráfico, con un plano, porque antes, recordáis que os dije, ¿cómo hago para saber qué pasa? No utilicé el discurso, cuéntame qué pasa, las pruebas nos dicen que tus índices no sé, no, yo lo único que le puedo decir es, vamos a dibujar cómo es un día tuyo. Esto en adulto lo puedes hacer igualmente. Cuéntame, ¿cómo es un día tuyo? No hace falta pintar, pero es que yo sabía que el enganche con él, o sea, donde a mí me iba a ir muy bien, es con la pintura, porque disfrutaba mucho pintando. Entonces, ahí no iba a haber defensa, iba a pintar tal cual, y pintar lo que os he explicado. Hizo el dibujo, pero él no tiene conciencia de bullying. Él le explica lo que le pasa, es como si yo te digo... Pues sí, mira, yo salí de la clase de ISEP y cuando iba caminando hacia el parking, pues pasó un señor y me estiró el bolso y salió corriendo. La conectividad, claro, tampoco así, lo he caricaturizado un poquito, pero él sí decía, es que tengo que estar pensando qué tengo que hacer para no pasar por ahí. O sea, sus estrategias, sí. Pregunta, pero yo quiero saber si se había hecho alguna observación sobre los 3 agresores antes. Para nada. Tanto así que si recordáis la entrevista con la profesora, dice que el niño se lleva muy bien con sus compañeros, que es un niño que está fantástico. Que en la reunión con los padres sí que han visto que hay una irregularidad en la atención y que hay ese problema de poca atención e irregularidad en las actividades académicas. Sí. Por algún otro motivo, alguno de los agresores había sido también recomendado para algún chequeo.
No, ahora os estoy contando todo en la línea de tiempo. Luego vamos a seguir. Ahora estoy en la línea de tiempo. Luego vamos a mirar cuál es el protocolo de intervención y dónde entra la depresión del niño. ¿Sí? Sí. ¿Eso es el dibujo libre? ¿Lo de se abre la caja de Pandora? La caja de Pandora es el título que le puse yo. Ya sabéis que la caja de Pandora es cuando se abre la caja de Pandora salen todos los males del mundo, ¿no? O sea, está prohibido por los dioses abrir la caja de Pandora y ¡pum!, se abre la caja de Pandora porque la esposa de uno de los dioses era muy ambiciosa y decía, no abras esto, no abras esto. Ah, yo quiero ver, seguro que hay riquezas y joyas. La ambición le hizo abrir la caja de Pandora y se reparten todos los males que tenemos en el mundo, en la mitología griega. Por eso le puse yo la caja de Pandora, porque para mí fue eso. Digo, ¡ah! Se ha abierto, o sea, ahora sí que entiendo el puzzle. Dime. Después de todo el trabajo mental que él ha hecho, ¿no? Para tapar eso, cuando lo destapa... Pues, Ahora voy, porque todo esto forma parte de lo que es el proceso depresivo del niño. ¿Sí? ¿Entendéis el caso, no? ¿A que es un caso? Vale. ¿Qué hacemos? Inmediatamente ante esta situación, inmediatamente reunión con los padres, explicar la situación. Los padres, bueno, la madre atónita, el padre aterrorizado, se va a dirección, se informa a dirección, se habla con los padres de los agresores. Eran niños que ya tenían comportamientos disruptivos dentro de la clase. La profesora, la tutora de A, había sido durante 20 años la directora de la escuela. Y ella dice, nunca en mi vida había oído algo así. No solo no lo había oído, sino que comprueba que lo que está diciendo el niño es verdad, porque evidentemente entrevistan a los niños y lo comprueban y dicen sí, o sea, lo confiesan. Nosotros hacemos esto. Seguido los padres de A en su dolor o en su rabia, rompen el silencio y empiezan a hablar con el AMPA, empiezan a hablar con los padres, a hacer reuniones. ¿Qué pasa con esto? Que hay que tener mucho cuidado en cómo el niño vive esta información. No es ocultarla, porque lo que ha pasado es grave y el dolor y el sufrimiento está ahí, aunque él no lo sepa traducir. Imaginaros que yo creo que esto que yo tiro esta botella, digo, ay, madre, pero a mí no me genera nada más. Yo sé que algo no está bien, pero vuestra reacción ante esto es de, ¡ah! Y todos, no, ¿cómo lo has hecho? Pues mi reacción es, esto es gravísimo. O sea, el niño aprende la consecuencia de sus actos o de lo que le pasa leyendo al adulto. Y ese es el problema que tenemos en la educación de ahora. El niño se porta fatal. Ay, mi amor, tan bonito. ¿Qué te está pasando, mi vida? Ha pegado a la abuela, ha roto la vajilla, ha mordido al perro, ha hecho... Pero, cariño mío, ¿qué te está pasando? Pues el niño entiende que eso que ha hecho no es grave. Claro, yo tengo que decir, no, pero ¿cómo le has pegado a la abuela? A la abuela no se le pega. O sea, a ver, cada uno con su expresividad. Yo soy expresiva, pues lo hago así. El otro lo hará pues, con una voz más grave. En este caso, para el niño, visto desde el niño, la consecuencia de lo que había pasado, él no estaba preparado para asimilarla. No porque no fuera grave, es porque él, en su código, no era algo que le ocupaba, que no le gustaba, que le hacía sufrir, pero no le había puesto una etiqueta, no lo había catalogado. ¿Me estáis entendiendo? Entonces, claro, cuando los otros reaccionan, y los niños, y el AMPA, y las familias, reuniones, todos juntos hablando de cómo puede ser, él de repente se ve envuelto en algo gravísimo, pero él no estaba preparado para asimilar esa gravedad. ¿Me vais siguiendo, no? Incluso hablan con la policía y hablan con servicios sociales, los padres, ¿no? En este sentido, los padres actúan con una velocidad de, no os digo mentiras, 12 horas. O sea, todo esto pasa, se arma y luego ya es como que la ola expansiva fue muy grande. No estamos cuestionando esto, sino simplemente para que entendáis también el impacto que tiene
para la vivencia de A. ¿Sí? Vale. Inicia un trabajo evidentemente con el niño desde la resiliencia. ¿Cómo vamos a superar esto? ¿Preguntas? ¿Dudas? Nos hemos quedado de piedra. Nos hemos quedado de piedra. Y aquí para mí ha sido, y os aconsejo muchísimo poder cuando trabajéis con resiliencia o cuando trabajéis con trauma, leer el libro El hombre en busca de sentido. Es un libro que yo lo leí cuando era muy jovencita en la carrera, pero es un libro que para mí ha marcado mi vida profesional y mi vida personal. Viktor Frankl, el autor de El hombre en busca de sentido, es un psicólogo que ha estado vivió en Auschwitz, en campo de concentración, y vivió los horrores de perder su familia en toda esta situación. Su libro es un canto a la vida de una inteligencia sublime. Y la frase que a mí siempre me acompaña, entre otras, es: al hombre se le puede arrebatar de todo, salvo de una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Y esto lo dice Boris Cyrulnik también, dicho de otras palabras. Yo decido ante el trauma cómo me sitúo. El trauma no lo puedo evitar. Ya me han violado, ya perdí a mi familia, ya me han castigado, ya me han humillado, ya lo tengo. Hay trauma en MDR, se habla de la T grande de trauma y la T pequeña, o sea, hay traumas más grandes y traumas pequeños. El trauma pequeño es el más difícil de sanar, porque es el más cotidiano. Este es un trauma gordo. ¿Qué hacemos con el niño? Pobre. ¿O cómo le ayudamos? ¿Cómo puedes situarte entre el dolor, la rabia, el rencor? ¿O cómo vamos a aprender de esta situación? Resiliencia infantil. Hay que trabajar mucho en este aspecto. Lo que os decía, la conciencia del abuso nos llevó inmediatamente a una explosión de síntomas depresivos que duraron más de 3 meses. O sea, el niño de la carita sonriente se nos transformó. Y ahí viene el tema. ¿Cuáles son las características depresivas en la infancia? Nosotros estamos aquí. Y esto lo tenía, unos más, unos síntomas menos, humor, tristeza. Ya ese niño contento, brum, le cambia la cara. Intereses, sus clics, su splay, todo esto que lo veías, aburrido. Movimiento, hipomotibilidad y agitación. O sea, estaba así, pero inquieto. Autoestima baja, autodesprecio. ¿Qué ha pasado aquí? No me he tomado la medicina. Autodesprecio, perdón, autoagresividad, autocrítico, sentimientos de culpa. Este punto es durísimo. Hay 3 enemigos en el camino de la vida de un ser humano y de un niño: el miedo, la culpa y la vergüenza. Si alguno de esos 3 nos acompaña, nos vamos a hacer mucho daño. Él se sentía culpable. ¿Qué he hecho yo? Seguro que he hecho algo. Es que es mi culpa. Tenía mucha rabia con él mismo y tenía mucha rabia con ellos, porque eran sus compañeros de toda la vida, de su colegio desde pequeño. O sea, no es que él llegara el niño que sus padres lo acaban de trasladar y ahora... No, era su colegio de siempre. Es mi culpa. La culpa, el miedo y la vergüenza nunca deben ser compañeros de vida de nadie. Déficit cognitivo, problemas atencionales. Hay más, evidente no podía ser. Ideas, planes, intentos de suicidio, en este caso no pasaron por su mente. Dime. Una pregunta. Sí. Según el discurso, Sí. si los padres hubiesen reaccionado de otra forma, ¿tú crees que la depresión no hubiese llegado al grado que llegó o se hubiese manifestado de otra manera? Es muy buena pregunta. Nunca lo sabes. Nunca lo sabes. Yo creo que la reacción de los padres fue la de esto hay que pararlo ya y necesitamos la colaboración de toda la sociedad. O sea, necesitamos la colaboración de que se den cuenta que esto pasa, que hoy le puede pasar a A, pero mañana le puede pasar a tu hijo. Entonces,
ellos actuaron desde ese punto de protección y de denuncia. Nunca se sabe qué hubiera podido pasar. Ahora, yo creo que la depresión hubiera llegado, si no hubiera llegado ahora, hubiera llegado después. Sinceramente creo que es mejor que llegara antes, porque todavía estaba él más virgen, entre comillas, a que si llega cuando te llega una depresión más tarde por un evento. Es decir, si yo tengo un evento traumático, aquí, pero no lo vivo como traumático hasta aquí, esto no es bueno a nivel de salud emocional, porque no estoy elaborando la pérdida de lo que sea, que es ese trauma. Pérdida de mi dignidad, pérdida de inteligencia, pérdida de mis padres, pérdida de mi espacio. O sea, esa pérdida, ese algo que se ha perdido en el trauma, hasta la inocencia, ¿no? Si yo reacciono aquí, este retardo me lleva a mí a encapsular, a enquistar un evento doloroso. Eso se queda atrapado en tu red neuronal de recuerdos, eso lo hablan mucho desde el MDR, y luego cualquier situación parecida voy a reaccionar, me llevará aquí. ¿Me explico? Entonces, clínicamente es más sano que nos haya pasado aquí, porque es reciente y lo podemos trabajar rápido. Pero probablemente este niño también estaba aterrorizado por el hecho de que se había descubierto, él había sido quien lo había dicho, y tenía probablemente mucho miedo de que estos niños que lo tenían atemorizado, digo yo. O sea que si se hubiera resuelto, tú lo has sabido, lo has hablado con los padres, pero no se hace todo publicarlo de esta manera tan traumática para él, pues a lo mejor lo hubiera, digamos, procesado de otra forma. Nunca lo sabremos. Es de estas cosas que dice, bueno, si me lo hubieran dicho, no. El hecho es que fue así. O sea, hay un punto en la consulta que tú llegas hasta aquí, los padres de aquí para allá son autónomos en los pacientes y todo el mundo, ¿no? Yo miro el positivo, ¿no? Digo, bueno, mejor, ya está, caídos al río, pues vamos a trabajar, ¿no? ¿En qué podía ayudar a los padres? Los padres también ya, imaginaros cómo se puede sentir un padre ante esta situación. Claro, señalar o decir no o sí, no, aquí como estamos en un contexto clínico de aprendizaje, lo podemos mirar desde esta perspectiva. ¿Me explico? No con ningún otro fin de juicio. Creo que los padres hicieron, y de hecho la respuesta del colegio, dime. Con su mejor voluntad, seguro. Claro. Sí, pero yo no creo que tampoco hayan hecho del todo mal, porque la respuesta del colegio no fue una respuesta fuerte, no fue una respuesta de ya mismo los expulsamos. Realmente ya iba arrastrando él, o sea, estos síntomas, ¿no? O sea, Estaba mal, claro. Nada más se descubre. Los síntomas como depresivos como tal no se habían presentado. Se desatan cuando él es consciente. O sea, fijaros que en la evaluación, en su historia, en ningún momento nos están hablando de problemas de depresión, ni siquiera hablan de agresividad. Sabéis que la agresividad encubre la depresión, ¿no? Me vais siguiendo. Aquí no, aquí nos hablan de atención, rumiación, pero no nos estaban hablando en ningún momento de ha tenido pérdida de intereses, es un niño que está muy agresivo, que son más síntomas. Vamos a ver la siguiente diapo. Esta dispersión normalmente pasa pues, a las horas de patio o en comedor, o sea, son momentos concretos. No, también pasaba en clase, que decían que el rendimiento... Me refiero que a lo mejor se dispersaba más en momentos concretos, cuando ya sabía que iba a ir al patio o al comedor, que es unas horas que... Se dispersaba cuando tenía que lucubrar. Imaginaros, yo entro aquí y ya sé lo que me va a pasar y yo estoy pensando, si me siento aquí, si me siento al lado de ella, de pronto se enfada, o de pronto hoy veo que están bien, hoy veo que estos mosqueteros están súper bien, hoy no me va a pasar nada, yo hoy mejor salgo por aquí. Claro, la atención no es tan organizable, porque es un mecanismo de percepción, de atención. Yo no puedo decir, atención, ahora funciona, atención, ahora hay menos un niño de esa edad. ¿Sí? Él cuando lo relataba, antes de que sus padres supieran... Cuando lo relata en el dibujo, sí. Él no era consciente de que era un abuso, o sea, si el título fuera consciente.
la reacción de los padres es lo que hace que ya... Es lo que os digo, la la realidad. toma de conciencia, que es muy bueno. Tomar conciencia es lo único que nos hace curarnos. ¿Me explico? O sea, si a mí me dicen, tú tienes que ir al psicólogo porque estás fatal, pero yo me siento divinamente, igual yo voy al psicólogo, pero me vengo porque mi marido dice que estoy fatal. Pero yo no sé, estoy aquí porque no tengo conciencia de problema. Por lo tanto, por más bueno que sea el psicólogo o la psicóloga, no hay nada que hacer, porque no tengo conciencia de problema. Claro, por eso que os digo que sí que fue una bomba grande, pero es que la situación era grande. Y que eso fue lo que lo activó a él. Lo que le hace también, porque también había que trabajar habilidades sociales, habilidades de comunicación, reestructura cognitiva, todo el aspecto emocional, que ya teníamos indicaciones de que esa inmadurez, ese infantilismo, ya nos está diciendo cosas que hay que trabajar. ¿Me sigues? ¿Alguien más? Sí. ¿Y los profesionales no se dan cuenta de estas experiencias con sus alumnos? De estas... Hay un problema muy gordo y es que en las horas... Hay mucho de esto. ¿Por qué? Porque en el sistema, al menos, no voy a generalizar porque además me están grabando y no voy a meter la pata. No, pero las horas de patio es donde hay menos vigilancia. ¿Me seguís? Entonces hay menos población. Entonces, claro, en la hora del patio, la tutora no estaba con ellos en la hora del patio. La tutora estaba como estoy yo ahora con vosotros. Y a mí ahora me dicen qué tal el grupo y digo un grupo interesado, proactivo, y, muy curioso, muy atento. Y luego vosotros salís y sois la repera. Psicópatas dentro del equipo de la clase tienen que demostrar cosas psicópatas. Sí, digamos que ahí tendríamos que hacer... No, ya os digo que lo que está relacionado con la pregunta que hacía nuestra compañera de atrás, estos niños sí que tenían ya una reputación de niños conflicto, pero es ahí cuando se destapa. ¿Me explico? Sería interesante si hiciéramos una sesión solo de bullying, qué es lo que se hace con el agresor, porque el agresor también hay que trabajarlo, pero no es el caso. Entonces, sigo. Si me permites. Sí. Varias cosas. Primero, como bullying, es un bullying bastante light. No. Porque hay un maltrato físico, pero aquí acaba. Y es un maltrato físico que no deja huellas, no hay cicatrices, no hay hematomas, porque si no se hubiese visto. Sí que hay una repercusión sobre el niño. Yo me he quedado con una velocidad de procesamiento algo baja, que es producto de cómo se siente él en el patio, es producto de su impotencia. No, ¿algo se me ha caído? ¿No? No. Cuidado, acordaros que cuando hacemos el WISC estamos hablando del disco duro del niño, o sea, su sistema operativo. Y ahí ya nos dice que él tiene una velocidad de procesamiento baja. O sea, mi disco duro, o sea, yo en lugar de ir en un Ferrari, voy en un Seat Panda lentito. Pero estoy dentro de lo normal, o sea, yo puedo conducir por mi autopista, ahora no voy a ir Ferrari o Tesla, que de 0 a 100 es micros de segundo. ¿Me explico? Entonces, él tiene esto, pero ya lo tenía en su disco duro. Y es algo que ya está en los informes, que hay eso. Entonces, no es una velocidad de proceso que se haya dado a consecuencia de. Lo que sí que se altera es la atención. La atención es lo que se altera en este sentido. Entonces, lo que yo quisiera como orientaros un poco, más que orientaros, es seguir contándoos la historia de cómo pasa y cómo afecta todo esto en todo lo que es el tema de depresión. Ahora bien, es muy difícil y hasta cierto punto peligroso determinar si un bullying es light o no. Porque mi grado de sensibilidad puede ser muy diferente a la tuya y en un caso de un niño que ya tiene una cierta debilidad a nivel física, su corazón, su fisiología, que ya es inmaduro, claro, ¿le ha afectado sí o no? ¿Lo podemos cuantificar? Hay alumnos de eso que a la hora del recreo le llaman la hora de la selva, porque allí hay colegios en que si caes en desdicha por los 4 matones de turno, te amargan el curso. Pero de lo que te has referido antes, que es
el miedo, la vergüenza Y la culpa. y la culpa le ponen todas las tres cosas a lo largo del curso. Primero le ridiculizan delante de los compañeros, después le hacen sentir responsable porque dice, algo tendré yo porque a los demás no se meten y conmigo sí, ya te sientes culpable y te amargan la vida. Yo he tenido pacientes adultos, jóvenes adultos, no te puedo mentir, entre 23, 24, 25, que son relativamente jóvenes, que vienen por traumas de bachillerato, de este tipo. O sea que, es lo que os decía, es mejor atajarlo en el momento porque luego ya has aprendido a convivir con el malestar y con el dolor. Y entonces no es bueno aprender a convivir con esos compañeros de camino. Mirar un poco a nivel depresivo, todo el tipo de sintomatología que comporta la depresión. Que eso, aunque vosotros os veo que estáis en un nivel bastante alto en comprensión de depresión infantil, para los padres o para la gente en general, se asocia la depresión infantil a la adulta y no tiene nada que ver. ¿Qué pasa? Tristeza a nivel emocional, pérdida de disfrute, pérdida de interés, cambios bruscos de humor, desesperanza, irritabilidad, esto es muy importante, lloros excesivos, esta infantilidad que tenía él, ¿cómo se comporta? Aquí está, ausencia de interés por las cosas, disforia. Todo esto nos pasa cuando él ya entiende lo que ha pasado. Motora, inexpresividad, hipoactividad, letargo, entretenimiento motor, hiperactividad. Estos síntomas también afectan a un adulto depresivo, ¿eh? Sí, Parecidos, ¿eh? son parecidos, sí, pero digamos que en el niño, cuando hablamos de diagnóstico... Es mucho peor porque, claro, está en un proceso de formación de su personalidad y de su conocimiento, y claro, eso es para toda la vida. ¿Cuál sería la diferencia que vosotros creáis que marca mucho en una depresión diagnosticada como tal? No estar triste, sino una depresión, ya lo que sería lo que llamamos una depresión mayor, entre un adulto y un niño. De que puede ser utilizable como sustituto de la tristeza. Exacto. La mayoría de... Ese es un punto básico. El adulto con un trastorno depresivo mayor está hundido. O sea, es de los que cierran las cortinas y hoy no me levanto. Cuando se levanta está histérico y cuando se lo pone ahí, los síntomas esos. El otro síntoma importante es la anedonia, que yo aquí lo veo, anedonia en el mío. Bueno, aquí un poco, Poder hacer un diagnóstico. cuando hablamos en motora, el letargo entraría un poco en lo que sería la anedonia. La anedonia es el término más científico, ¿sí? Pérdida de disfrute, si me permite. También, Pero, sí. creo que se parece más. Sí, aislamiento, soledad, incompetencia social. Estoy hablando en general de lo que sería sintomatología depresiva de la infancia. Conductual, protestas, riñas, desobediencia, rabietas, indisciplina escolar, delincuencia, droga y piromanía. A él lo teníamos, empezó a caernos aquí, empezó a caernos aquí, empezó a caernos aquí, empezó a caernos aquí. Esto no. Aquí. Hay que esperarse un tiempo a diagnosticarlo. Para diagnosticar una depresión mayor tienes que tener una serie de criterios, tiene que cumplir una serie de criterios y una serie de duración a lo largo del tiempo. En este caso no podemos considerar que él haya tenido una depresión mayor, sino ha tenido sintomatología depresiva debido a un bullying y lo pudimos atajar a tiempo y no convivió con la depresión mucho tiempo. A nivel un poco subclínico, ¿no? Exacto. ¿Sí? A nivel psicosomático nos podemos encontrar con regresiones con enuresis, pérdida de energía, sentimientos de tristeza, pérdida de peso, dolores múltiples, pesadillas, cambios en el sueño y en el apetito. Es en general lo que sería la sintomatología o lo que vemos en un caso de depresión infantil. Los que os señalé son los que nosotros veíamos en él, aquí, baja sentimientos de culpa. Esto lo tuvimos que trabajar mucho, el pensamiento catastrófico, el pensamiento, el filtro mental. Ahora os explico todo lo que pasaba en general, más o menos, para no alargar. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien?
Os recomiendo un vídeo que me llegó en ese momento y que para mí ha sido buenísimo. No lo puedo poner, lo tengo aquí, lo podría poner, pero por tiempo no, porque son 20 minutos y os quiero así luego mirarlo porque está en internet. A mí este vídeo me llega un poquito antes, cuando estoy trabajando haciendo un taller de resiliencia para educadores. Y uno de ellos tenía este vídeo y me dice, mírate este vídeo, pero era como una sincronía. Mírate este vídeo, yo miro este vídeo y digo, esto es para El Circo de las Mariposas. Es un vídeo espectacular. ¿Lo habéis visto? ¿A qué es precioso? Bueno, en ese vídeo, para mí lo importante es lo que os decía a nivel de resiliencia. Siempre podemos decidir cómo salir adelante ante una situación que nos hace diferentes o que nos ha hecho sufrir. El vídeo es precioso, es un cortometraje de una calidad brutal. A él le impactó muchísimo. Ese es un vídeo que nos hizo dar un salto cualitativo a nivel terapéutico, porque él se queda diciendo, ¡ah! Si a este le pasa esto, yo, ¿por qué no puedo? El protagonista, es que no quiero hacer spoiler, pero el protagonista del Circo de las Mariposas es tetrapléjico. Entonces, claro, la capacidad de supervivencia. Y luego el personaje como tal, si lo queréis ver más, el personaje como tal, o sea, en la vida real es admirable. No me acuerdo el nombre, porque es un nombre, si alguien se acuerda, yo no me acuerdo. Pero lo recomiendo, El Circo de las Mariposas. Vale, empezamos. Ahora os voy a explicar, no en orden como lo hicimos, sino el trabajo que hicimos por áreas. Pero no está tan marcado, no es que hoy hacemos emoción, no, vamos trabajando de todo, ¿vale? Entonces, y las cosas que nos funcionaron y que nos ayudaron mucho para trabajar con él. Necesitábamos urgentemente trabajar lo que es la identificación de emociones, cómo me siento y cómo expreso lo que siento, y luego cómo me autorregulo. En el caso de A, nosotros teníamos, y es algo que os aconsejo a mirar, es ver la capacidad que tiene, ya sea un niño o sea el adulto, de autorregulación y de corregulación. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? La capacidad de autorregulación es cuando yo estoy sintiéndome mal o tengo una preocupación o algo me pasa, ¿cómo me lo autogestiono? ¿Sí? O sea, ¿yo cómo hago? O sea, sí, ahora estoy nerviosa, ¿qué hago? Pues me tomo un té, me relajo, hago una meditación, llamo a una amiga, ¿qué hago? ¿Cuáles son mis recursos ante una situación compleja, una situación estresante, una situación la que sea? ¿Hay autorregulación o solo estoy en la corregulación? Es decir, solo me siento bien sí o sí cuando el otro me calma. Entonces, si nosotros tienen que convivir las dos. No es que sea mejor una que la otra, deben convivir las dos en un 50%, que eso nunca es así, pero lo ideal es que convivan las dos, la auto y la corregulación. ¿Por qué esto es importante? Porque si yo solo me calmo llamando a mis amigas o llamando y las tengo hasta las 4 de la mañana contándoles el problema que tengo, eso no hay una autorregulación, ahí hay una dependencia. Pero si yo voy de autosuficiente y no comparto nada porque yo me lo... tampoco es bueno, porque ese grado de individualidad también te hace daño. Entonces, tenemos que movernos en los dos equilibrios, buscar la auto y la corregulación. En este caso, el niño lo teníamos más en la autorregulación y en el grado de inconsciencia. O sea, pero yo estoy aquí y no sé qué pasa, pero sé que algo está pasando, los padres no sabían, la maestra no lo veía, nadie lo veía. Entonces, aquí tenemos que ayudarlo a que trabaje con la corregulación, auto y co. O sea, que pueda empezar a decir, mamá, me ha pasado esto, mejorar la comunicación con sus padres, que sus padres también puedan leerlo, que él pueda expresar malestar, que pueda expresar conflicto, que él pueda, y enseñarle cómo. Pues ahí, ¿con qué técnicas? Juego de roles. Os recomiendo para trabajar mucho con niños, mucho teatro. Les encanta, les funciona muy bien. Pero ¿por qué creéis que funciona tan bien en los niños? Las técnicas de teatro
o técnicas de juegos de roles conocidos comúnmente. El juego como parte del tratamiento para los niños es característico de la edad. De su edad, sí. Pero hay algo más potente a nivel de aprendizaje. Porque proyectas, ¿no? Proyectas también, pero ¿qué pasa cuando yo aprendo jugando? Eres un personaje, no eres tú igual. No, Integras. integras, estás trabajando mente-cuerpo. Es lo mejor para trabajar y con adultos también. Lo que pasa es que el adulto tiene más resistencia a trabajar este tipo. Le dices a un adulto, vamos a hacer una esta de teatro, según cómo sea el adulto te dice, perdona, ¿dices esto qué es? Con los niños no, ahí mismo dicen, sí, 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 sí. Entonces, utilizar muchas técnicas de este tipo de trabajo porque conectan muy rápido y el aprendizaje une mente y cuerpo, porque están aprendiendo y hay movimiento. Entonces, mucho trabajo en el espejo, mucho trabajo de sensaciones, muchos casos, pues si esto aquí, esto allá, ¿cómo lo harías? ¿Esto qué quiere decir? A él le gustaba mucho que yo le mostrara cortos de situaciones de películas. Decía, ¿ahora cómo está este personaje? ¿Cómo lo ves? Contento, ¿no? Pues mira lo que dice. Que empezar a entender un poco más en sí mismo el valor de la expresión de las emociones. Vale. Luego, a pesar de todo lo que se hizo, el protocolo, volvemos a tener una incidencia en el patio. Esta es la carta, no la voy a traducir porque tampoco tenemos mucho tiempo, o os la traduzco. ¿Qué hora es? Que me da miedo perdernos. ¿Cuánto nos falta? 8:30. Bueno, en esta carta nos vuelven a comentar un episodio en el patio gravísimo de la comida de Chucky. Después de todo, volvemos a tener otro incidente. Evidentemente, volvemos a echar para atrás. Volvemos para atrás. La rabia y la tristeza se volvieron compañeros de camino. Sobre todo la rabia, violencia y agresividad. Ese fue el recurso que él tuvo. O sea, como ¡plow! O sea, se acabó. Este dibujo no es de él, pero es una técnica que utilizó mucho y os traje una foto porque nos ayuda mucho cuando el niño en su esencia no es agresivo ni violento, pero utiliza la máscara para protegerse. Entonces, se trabaja con máscara. Insisto, este no es un dibujo, este es un dibujo de una niña de 13 años, pero os la puse para que la podáis entender. En este caso, se le pide al niño, se hace obviamente todo el trabajo de reflexión, te das cuenta que ese no eres tú, o sea, que te has puesto como una máscara para defenderte porque lo que sientes, sí, 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 sí. Vamos a pintar esa máscara. Una DIN A4 y pinta la máscara. A la máscara se coge tijeras y se le hace ojos. Vamos a ponernos la máscara. Esa máscara, claro, ya se ha hablado de lo que esa máscara es de la rabia, de agresividad, empezó a tratar mal a los compañeros, tenía también su legítimo derecho, pero lo hacía sentir muy mal. Entonces, trabajamos, en este caso se le pone un nombre al personaje, ese personaje que estoy encarnando. ¿Por qué creéis que es importante poner un nombre al personaje? No ponemos el nombre de Pepito, sino le damos otro nombre. ¿Por qué creéis que es importante? Para no culpabilizarse. En parte, ¿qué más? Para sí, también, muy bien. ¿Qué? Para despersonalizar, para proyectarme en tercera persona, porque eso me ayuda a cambiar. Si yo soy ese malo, es muy difícil. El malo está ahí y yo me lo puedo quitar. Eso, por ejemplo, en la terapia narrativa, que también la utilizamos, nos ayudó muchísimo. Entonces, se hace la máscara y aquí, ¿de qué te está aportando esta máscara? Dime qué te está dando bueno, que tú te sientas a gusto, que te sientas, en este caso, en el caso de esta niña es no tener amigas, estar enfadada, estar triste, sentirme rabiosa, etcétera, etcétera. El niño hace una lista, en este caso él hizo la lista de lo que le aportaba ese personaje. ¿Qué hacemos después? ¿Lo quieres mantener? ¿Quieres quedarte con esa máscara? Que te suelen decir. Bueno, de hecho, la primera máscara de esta niña fue, sí, me la quedo. Y tú, madre mía, y se la quedó. Y luego volvimos a trabajarla y luego ya siguió. ¿Qué es lo que se hace en este proceso? ¿Lo quieres? ¿Quieres seguir con ese personaje? Entonces, cuando está preparado te dice no. ¿Y qué quieres? ¿Cómo lo quieres destruir? Entonces, o lo rompe, o en trozos, lo tira, lo que quiera.
es un gesto simbólico, pero donde el niño, ¿qué es lo que hace con este gesto simbólico? Coger el control, ¿no? Coger el control, ¿qué más? ¿Qué hace cuando decide destruir ese personaje? Asumir la situación, verse capacitado para resolverla. Por ejemplo, muy bien. Descarga, ¿qué más gana? Seguridad, ¿qué más creéis? ¿Qué gana cuando yo me deshago de esa máscara? Que él no es esa máscara, ¿no? Exacto, que yo vuelva a recuperar mi yo más sano. Solo nos podemos mover con el yo sano. Con el yo patológico jamás nos movemos. Nos movemos pero nos destruimos. Te puedes mover con el yo sano. Quitarte la máscara es empezar a conectar con tu yo sano. ¿Me seguís? Vale. A nivel de control de la rabia como técnicas utilizamos la respiración. Técnicas del semáforo, ¿la conocéis? La de entre el rojo párate, en ámbar piensa y en verde habla. Y el tema de la tortuga, o sea, la tortuga es cómo yo puedo encerrarme en la tortuga, es todo un cuento que hay alrededor de la tortuga, yo aprieto y descargo la rabia. Estas tres utilizamos más, pero no nos funcionaron muy bien. A él le gustaban estas y estas nos sirvieron. La técnica de respiración fue absolutamente transversal siempre, o sea, el tema de respiración siempre fue una cosa súper necesaria. Y luego la técnica del semáforo y la tortuga la fuimos utilizando, primero empezamos con tortuga y luego pasamos a semáforo. A nivel de reestructuración cognitiva, trabajamos mucho sobre los pensamientos catastrofistas y el filtro mental. ¿Sabéis cuáles son? El catastrofista es... él, como tiene ya un grado de fantasía, pues es a partir de ahora, nunca más tendré amigos, me quedaré solitario, estaré abandonado debajo del puente, mi vida será una miseria completa y nada, o sea, una catástrofe. De un hecho, lo agranda tanto, pero no lo agranda a lo grande, a lo bonito, a lo que guay, porque a lo que sería la lechera, ¿no? Esa es la historia de la lechera. Pues aquí no, aquí es a lo malo, ¿no? Es, por ejemplo, un ejemplo muy grande son las madres sobreprotectoras, cuando es la hora y el hijo no ha llegado, ya se han imaginado que está muerto y que está en la morgue y que no lo va a encontrar nunca, ¿no? Y se lo creen y lo sufren, o sea, es pensamiento catastrófico. Y el filtro mental es el de soy capaz de pensar por los otros, y este era el que más peso tenía. El filtro mental es yo pienso por los demás. Yo veo, por ejemplo, que el señor está escribiendo y pienso, digo, seguro que se está aburriendo, seguro que le está escribiendo a la compañera que vámonos, que vaya rollo de charla. Y la otra se ha movido, es que está fatal, uy, no, todos se van a ir. Y lo uno al pensamiento catastrófico, ostras, se van a ir todos en banda, yo me voy a quedar ahí y me van a despedir, me voy a quedar sin trabajo y qué voy a hacer sin mi familia, sin trabajo y sin comida. Es ese pensamiento catastrófico y el filtro mental, cuando yo pienso por el otro. A él le ganaba el filtro mental, o sea, su grado de prevención era tan alto y se había acostumbrado, porque se acostumbró con hechos reales, porque lo que le hicieron no se lo inventó, fue un hecho, pero se habituó a ese tipo de pensamiento, es decir, donde pienso por el otro, pero evidentemente no pienso cosas positivas, no estoy pensando, nuestro compañero me está escribiendo una carta de agradecimiento, qué bonito, luego nos haremos amigos y nos daremos un abrazo, no, pienso todo lo negativo, o sea, pienso por el otro, o sea, me tomo el derecho de pensar por el otro y de asegurarlo. ¿Cómo se trabaja esto? Yo encontré a mí me ha funcionado muy bien trabajar con el niño. Se hace una figura, si es un niño, diferentes, y aquí pongo las caras que quiera representar, ¿sí? Varios muñequitos. Esto lo podéis hacer en consulta o lo podéis hacer con el niño o lo podéis hacer y lo recreáis vosotros. Paralelo a esto, creo bolachas de pensamiento. Varias. Un grupo de bolachas. Es que la foto no se me descargó si no os la mostraba. Y aquí pongo el tipo de pensamiento, porque en el caso de una reestructuración cognitiva tenéis que enseñar que hay un estímulo que provoca un pensamiento, ese pensamiento
me provoca una emoción y esa emoción me lleva a un comportamiento. Esto lo tienen que entender, buscar las maneras, el lenguaje. Con él teníamos que trabajar mucho el pensamiento, porque la emoción ya vemos dónde estaba y el comportamiento ya vemos a dónde nos llevaba. Entonces, cuando trabajamos reestructuración cognitiva, trabajamos, evidentemente, por eso es cognitiva, con el pensamiento. Y este tipo, entonces yo pongo aquí, nadie me quiere. Pongo en otra bolacha, todos me odian. Y en otro pongo, decirme otro pensamiento negativo, distorsionado, que podría ser. Me han suspendido 4 asignaturas. No, eso es un pensamiento real, adaptativo, porque es descriptivo, o sea, te han suspendido. La otra es, soy el más tonto, ¿no? Soy el más tonto de la clase. ¿Vale? Aquí ponemos todos los pensamientos, evidentemente adaptado a la situación del niño, y le decimos, este pensamiento, ¿cómo te pone? Entonces, tenemos aquí el muñequito que tiene las diferentes caras y el niño escoge el muñeco con el que cree que ese pensamiento lo va a poner triste, lo va a poner contento. O sea, cuando tú piensas esto, tu cuerpo y tú cómo estás. Yo pienso que soy me siento triste, soy el más tonto, tengo rabia. Vale, o sea, él empieza a entender la relación pensamiento, emoción y comportamiento. Al mismo tiempo, tenemos que generarle los pensamientos alternativos, los más adaptativos, que no es todos me quieren, no, porque eso es mentira. ¿Qué podría ser? Tengo algunos amigos en clase, sí, es verdad, porque tenía amigos en clase. Todos me odian, no, algunos niños me quieren mucho, y es verdad, porque eso era verdad. Soy el más tonto de todos, no, bueno, no, no soy el más brillante, pero no soy el más tonto. Bueno, hay que buscarlo a que se ajuste a su lenguaje y en la frecuencia, en el dial que él hable. Y así mismo, ¿qué muñequito pones? ¿Con cuál te sientes mejor? Y así va, y él va escogiendo y va viendo la asociación. Son recursos infantiles, pero que con niños funcionan súper bien. Luego, este trabajo se lo llevaba a casa, ¿y qué tenía que hacer en casa? Pues como ya había todo un trabajo de comunicación con los padres, era, bueno, ¿y qué muñequito pones? Hasta que ya no es necesario el muñequito y ya entra el diálogo más espontáneo. ¿Me vais siguiendo? Entonces, se trabaja en clase, en la consulta, y luego se trabaja con los padres, porque la idea era potenciar que este tipo de trabajo se hiciera con los padres, porque el niño a consulta viene una vez a la semana, no viene más. Entonces, el resto sigue con los padres. Otra técnica buenísima y que con él nos funciona bien por su alto grado de fantasía es la terapia narrativa de cuento. Este fue un cuento que hicimos juntos y os lo voy a leer porque es muy bonito y podéis entender, más que bonito, es un fiel reflejo. ¿Cómo se hace un cuento de estos? Tú empiezas con una frase, había una vez un, y él sigue y va completando y luego tú le vas haciendo, por ejemplo, y se cayó. ¿No? Dice, había un delfín que se atragantó de sardinas y para ahí. Entonces tú tienes que buscar conductores. Le dices, y al día siguiente, y él sigue. ¿Me entiendes? Y así lo vais dejando que él complete la narrativa de este. Entonces, esto es la real y esto es lo que él escribe. Había un caracol que tenía muchos, mirar, no sé qué escribí aquí, no tengo ni idea, yo no sé qué puse y así lo dejo, que tenía muchos. Un día el caracol vio que tenía un moretón en el caparazón. Cuando lo vio se sintió muy contento porque ese moratón era la copa del rey, que se había hecho de color morado. Su madre le dijo, felicidades porque has ganado la copa del rey. El padre del caracol le dijo, fantástico, has ganado tu segunda copa del rey. Pero al caracol le faltaba una cosa, el equipo, que no estaba, que se había ido de juerga. Y el caracol no estaba con ellos porque prefería irse a casa y no emborracharse como los otros haciendo botellón. Es lo típico de los borrachos. Un día el caracol leyó una noticia muy impactante en el periódico que decía,
El equipo brasileño que ganó la Copa del Rey quemaron un bar por culpa de los borrachos que estaban y la policía los detuvo. Por eso se quedó sin equipo. Pasados unos días, el Caracol decidió buscar nuevos jugadores porque ni quería estar más con los borrachos. Cogió sus cosas y se marchó solo a Barcelona. Una vez instalado en el nuevo campo, había dejado el viejo campo para no tener sensación con el antiguo equipo. El Caracol pensó, ficharé jugadores de otros equipos. Unos del equipo serán del Barça, un descendiente de Messi y el descendiente de Neymar. En esa época estaba Neymar. Haciendo la nueva selección española, el Caracol se sentía contentísimo porque había dejado los borrachos. Pasaron los días y los meses y los años hasta que un día fue al supermercado y se encontró con uno de los borrachos. El Caracol se fue del supermercado, no los quería ver. Lo habían dejado sin equipo y a la prisión y quemaron un bar. Pero el borracho lo siguió porque lo reconoció. Entonces el Caracol se maquilló, se cambió de ropa y se colgó a la... ¿Dónde está aquí? El otro a cara a cara. No sé qué, del Barça. No, era la otra, perdón. A ver si dice... Se nos va a penjar la... No, no está. No sé qué ponía ahí. Bueno, sigue. Su limusina... o se colgó a la limusina, o su limusina... A la seva limusina, a su limusina para poder huir. El borracho lo siguió caminando hasta perderlo de vista. El borracho le quería decir al Caracol que lo sentía mucho por haberlo dejado. Y él hace un paréntesis en el relato. Y rompe esa tercera persona y me dice, yo no los dejaría, no los perdonaría, no quisiera saber nada. Me habían hecho cambiar de campo. O sea, él no estaba preparado para perdonar y para seguir adelante. Él sigue muy enfadado en este momento. El Caracol dentro de la limusina le dijo al chofer que se fueran a su mansión con su nuevo equipo para que no venga nadie del viejo equipo a robar o secuestrar a su equipo. El Caracol ya tenía descendientes de Messi, Xavi, Puyol, Valdés y el nuevo portero. Y el borracho había formado un nuevo equipo desde Madrid y se encontraron cara a cara en un partido de la Champions y ganó el Caracol y su equipo el Barça. Los dos entrenadores siguieron de enemigos para toda la vida. Esa es terapia narrativa. Nos permite saber realmente en qué estás y no entrar en ese discurso más del adulto. Es un recurso que yo os aconsejo. Aquí tenemos clarísimo el equipo, el Caracol. ¿Qué os llama la atención de este cuento? Es lo que él vivió. ¿Qué más os sugiere? La capacidad de simbolizar de los niños. Sí. Es muy importante trabajar esto con ellos. Además conecta muy bien con su fantasía y también nos está diciendo, luego con esto tú puedes trabajar todo lo que es el tema del perdón, que es necesario entenderlo. Perdón no quiere decir olvidar, sino que esto ya pasó, ¿no? Paralelo, no detrás de esto, ni mucho menos, con los padres, cuando ya pasó la bomba atómica, evidentemente teníamos que trabajar estas cosas que habíamos detectado, estos problemas de atención, que ya no solo eran producidos por el tema de bullying, sino también porque él ya tenía un déficit en su disco duro. En esto trabajé mucho con este programa que os lo recomiendo mucho porque el efecto es altísimo. Ahora bien, si no son padres que sean muy comprometidos con el proceso terapéutico, no lo hagáis porque se les va a hacer una cuesta arriba. Son ejercicios para trabajar toda la parte de desarrollo neurológico relacionado con la atención. Se llama Enfócate y es un programa para el desarrollo de habilidades atencionales. Permite trabajar atención sostenida, velocidad de procesamiento, capacidad de organización y son miles de fichas donde él tiene un punto de salida, en este caso el punto de salida, por ejemplo, creo que es este, y tiene que ir, va con tiempo y él tiene que ir con un rotulador, tiene que ir siguiendo punto por punto lo más rápido que pueda y tiene que tener la atención sostenida. Hay muchos, yo solo os he cogido, pues aquí empezaba con 3:36, aquí lo hacíamos juntos. Si él quiere hacerlo rápido, pero si está nervioso y tenso, no va a tener un buen resultado. Si está rápido, relajado y tranquilo, va a tener un buen resultado. Y ahí vas trabajando con él cómo lo hace. Esto lo tenía que trabajar con sus padres y en la consulta no, porque es mucho tiempo para esto. Luego, más o menos lo mismo con rotulador rojo, los tiempos, esto le gustaba mucho porque le gustaba el tema del cronómetro.
Otro, veis, es súper monótono, pero es buenísimo, es como ir al gimnasio, o sea, y así os lo presentáis a los padres. Es gimnasio, lo que se llama gym brain, gimnástica cerebral. No, ¿verdad que la primera vez, pero tú vas haciendo, de pronto ya vas viendo tu musculito? Pues aquí pasa igual, hacer secuencia, además, ahora yo solo os mostré una parte, pero está estructurado en 3 partes muy completas, mucho trabajo y va muy bien. Registro de seguimiento, hicimos este registro y trabajábamos estas actividades poco a poco para ganar autonomía. Cuando un niño tiene responsabilidades en su casa, gana una cosa muy importante. ¿Qué es? ¿Qué creéis? Confianza. Confianza y el yo puedo. Yo puedo. O sea, a un niño le tenemos que decir, tú puedes. Claro, él no hacía nada. Entonces empezó a hacer ya cosas, empezó a tener, nada, poner la mesa, cosas que tenía que hacer algunas cosas, por ejemplo, ir y volver solo del partido, ir a la biblioteca, y así. Íbamos haciendo un registro, como os digo, unos padres súper colaboradores, seguíamos aquí en los registros, cada vez iba mejor, mejor, luego él cambió el sistema de registros porque ya cada vez hacía más cosas, iba súper bien, y al final, en uno de los dibujos, a lo largo de la sesión habíamos creado un nombre, una sigla para los agresores. En este caso era la inicial de cada nombre y entonces ellos eran los GAM. Entonces cuando hablábamos de los agresores, no hablábamos de los agresores o de tal, sino hablábamos de los GAM. Entonces en este dibujo él dice que lo que él quiere es poner a los GAM en la cárcel, que bajen a un túnel y decirles, ¿queréis más? ¿Queréis más? Y seguir bajándolos a un túnel. Eso es lo que él quería con ellos. Al final, después de mucho tiempo, esto ha sido un trabajo muy largo, conseguimos eso y dice, hem eliminat els GAM, hemos eliminado a los GAM, porque ya se sentía más seguro, trabajo un poco más rápido, me respetan y en casa me peleo menos. Y eso es él cómo se siente y a partir de ahí ya empezamos a hacer sesiones, bueno, a partir de ahí, a partir de pues, todo un trabajo muy complejo, empezamos a hacer sesiones, espaciar las sesiones y ya hasta hacer sesiones de control hasta que ya no hay seguimiento. Ya está.